Nueva institucionalidad indígena, garantizar la representación de los pueblos originarios en el Congreso y fortalecer el programa de compra de tierras, esos son algunos de los pilares del gobierno en materia indígena. Queremos conversar sobre estas propuestas con precisamente el director nacional de la CONADI, Alberto Pizarro. Director, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a CNN Chile. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, lo primero que yo le quiero preguntar, y tal vez muchos en la casa no lo saben, muchos de nosotros chilenos, ¿qué celebra hoy día los pueblos originarios? Bueno, me alegra que me haga esta pregunta porque justamente hoy es un día muy especial para nosotros los indígenas. En particular para nosotros los mapuches celebramos en lo que es el Huiñol Tripantu, que es el renacer, el término de un ciclo y el renacimiento de la naturaleza. Porque nosotros los indígenas, nuestra cosmovisión, estamos muy asociados a la naturaleza. Y por lo mismo, así como se cierra un ciclo, para nosotros también se inicia un nuevo ciclo donde fluye la energía y que coincide justamente con el proceso que nos encontramos como CONADI actualmente y la nueva institucionalidad que ha anunciado la presidenta. Que es precisamente lo que la presidenta Michelle Bachelet destacó hoy día, que en este nuevo ciclo también querían iniciar un nuevo ciclo político con estas propuestas que se hacen que van a ser sometidas a consulta. Y yo le quiero preguntar que mucha gente de las mismas comunidades indígenas se preguntan ¿por qué esto no partió antes cuando el gobierno ya lleva 100 días y no partió paralelamente con la implementación de estas 50 medidas que se iban a anunciar y a concretar en estos primeros 100 días? ¿Por qué parte justo después? Bueno, justamente la presidenta ya lo anunciara también el 21 de mayo. El compromiso de la presidenta es hacer un proceso de consulta en virtud del convenio 169. ¿Qué implica aquello? Hacer un proceso de diálogo genuino y efectivo con todas las comunidades. Y que ese diálogo llegue a todos los sectores, a todos los países, a todas las regiones del país, a todos los pueblos, a los nuevos pueblos indígenas que conforman este país. ¿Se derogó el decreto 124 del Mideplan que hacía una consulta más restrictiva? Sí, efectivamente. O sea, ahora bajo este convenio de 169 se va a consultar a todas las comunidades. A todas las comunidades de los nueve pueblos. ¿Cuántas son? En Chile existen aproximadamente 3.200 comunidades y en total son sobre 4.000 contando las organizaciones indígenas. Y por lo mismo el compromiso de la presidenta y para aplicar el 169 es llegar a cada una de las organizaciones y consultar en forma efectiva, en forma muy participativa, lo que va a ser la creación de este ministerio y también lo que es el Consejo de Pueblos Indígenas. ¿Cómo se va a desarrollar esta consulta? Porque se va a desarrollar durante 6 meses en que entiendo la gente tiene que conocer las propuestas, interiorizarse de qué significa cada una de ellas para efectivamente poder votarla. ¿Qué pasa a partir de hoy durante estos 6 meses en que se van que es el plazo que se ha dado para realizar la consulta? Bueno, el primer paso es hacer una convocatoria que va a ser en algunas semanas más, donde se le va a avisar en forma masiva por todos los medios, televisión, medios escritos, diversos medios de comunicación, radios, de este inicio de esta convocatoria para empezar el proceso de consulta. Posterior a eso viene una etapa de planificación. ¿Por qué es tan importante esta planificación? Porque esta planificación se va a hacer en virtud de los requerimientos de cada uno de los pueblos indígenas, de los 9 pueblos indígenas que tenemos en Chile. Y por eso aquí viene lo relevante. Y que viene la participación efectiva. Luego ese proceso de planificación se va a definir cómo se va a realizar esta consulta en cada uno de los rincones del país. ¿Pero qué es lo que efectivamente tendrían que votar las comunidades? ¿O eso todavía no está definido? Hay contenidos que justamente que tienen que ver con lo que se va a proponer y se va a discutir en estas reuniones. Posterior al periodo de planificación viene un periodo de información a las comunidades, justamente de los contenidos que se van a discutir. En el caso del ministerio, todo lo que tenga relación con la institucionalidad, ¿no es cierto? Y posteriormente a eso viene un periodo deliberativo, viene un diálogo efectivo con las comunidades para terminar con una sistematización de lo que se logre luego de este diálogo. Ahora, ¿el proceso de consulta o la consulta va a ser un día de votación o va a ser un proceso que es más largo? No, es un proceso más largo. ¿Y va a iniciarse a partir del 6º mes o en el 6º mes ya debería estar concluido? No. El proceso justamente empieza ahora con la convocatoria. Y el 6º mes deberíamos tener ya las conclusiones de estas votaciones. Claro, pero la presidenta también ha señalado que va a existir la suficiente flexibilidad para, en la medida, y como esto se va a hacer con distintos pueblos, para, si es necesario más tiempo, se va a ocupar más tiempo. La idea es que el diálogo efectivamente sea un diálogo genuino, donde todos participen, todas las organizaciones, las comunidades, los gestores relevantes. Obviamente aquí va a haber un trabajo muy fuerte con los intendentes, con los gobernadores, con los alcaldes,
con todos los actores relevantes para que efectivamente se llegue a un buen acuerdo y se pueda crear este ministerio con la participación de todos y todas. ¿Este ministerio tiene algunas reminiscencias porque existió el Ministerio de Tierra y Colonización? ¿Va a ser parecida a esa figura o no? Justamente la idea de que se haga una consulta es que las comunidades, los pueblos definan cómo va a ser la institucionalidad. Ese es el gran valor de lo que ha señalado la presidenta y en virtud de la aplicación del 169, que los pueblos definan la institucionalidad. Ahora, tenemos un intendente, Francisco Buenchumilla, que ha hecho desde el minuto 1 declaraciones que han sido noticias. Hoy el tema indígena y el tema mapuche es un tema nacional y no solamente está circunscrito a la 9ª región. ¿Cómo califican ustedes el rol que ha jugado Francisco Buenchumilla en este tiempo que lleva el gobierno? Bueno, valorar al intendente Buenchumilla, porque justamente, como bien lo señalaras, ha puesto el tema como un tema país, que es lo que corresponde al tema indígena. El tema indígena claramente no es un tema circunscrito solamente a la región de la Araucanía. Si vamos más allá, el 33% de la población indígena vive en la región metropolitana. Por lo tanto, no podría focalizarse el tema indígena justamente solamente en una región. Es un tema país que debe convocarnos a todos y a todas para poder avanzar en esta agenda que ha propuesto la presidenta. Ahora, se está hablando de expropiación y esa fue la gran crítica que se le hizo durante este fin de semana al intendente Buenchumilla cuando planteaba que algunas familias vivían en poquísimas hectáreas cuando al lado había una persona que tenía miles de hectáreas que iba 4 veces al año. ¿Se está contemplando un proceso de expropiación? Yo, de lo señalado por el intendente Buenchumilla, rescato lo siguiente. Él ha puesto un tema que es muy relevante, que tiene que ver con las desigualdades que existen en nuestro país. Así como existe hacinamiento en las zonas rurales, también existe hacinamiento en la zona urbana. Y eso es lo que ha señalado él y eso es lo que yo rescato de sus declaraciones. Y ahí es donde el Estado tiene una deuda con los pueblos indígenas, en particular con el pueblo mapuche, y estamos trabajando para resolver esa deuda histórica. ¿Esa deuda histórica hasta dónde se puede remontar? Porque los españoles firmaron un acuerdo con las comunidades mapuches de la propiedad de las tierras y hay estos documentos. Sin embargo, cuando llegó el Estado, cambió las reglas del juego y cambiaron todas las cosas. Hacia atrás, ¿hasta dónde se va a llegar? Bueno, justamente como bien lo señalas, hace 130 años el Estado avanzó hacia el territorio mapuche en particular y el proceso de restitución de tierras tiene varias aristas. Una de ellas tiene que ver con la restitución territorial en virtud de los títulos de merced que se entregaron en su momento, cosa de que la CONADI está avanzando en ese sentido. Y eso también tiene otras aristas y donde la nueva política de tierra también se tiene que hacer cargo. Agregar algo también. Pero por eso yo le preguntaba, ¿corresponde una política de expropiación porque ya están identificados cuáles son los territorios, digamos, que están en conflicto? Es que por eso que me gustaría agregar lo siguiente. La nueva institucionalidad indígena involucra también una nueva política de tierra. Esta nueva política de tierra tiene que ver no solamente con la adquisición de tierra, también hay un tema muy importante que estamos trabajando con bienes nacionales. Tiene que ver con el traspaso de terrenos fiscales a comunidades indígenas también. Y en ese sentido también se puede avanzar por esa vía. Ahora, esto no solamente significa el traspaso de tierras, sino que toda una política económica para hacer producir esas tierras y ayudar a las comunidades a que puedan sacar riqueza de esa tierra. ¿Cómo está incluido, cómo está incorporado eso a las propuestas gubernamentales de hoy? Justamente lo que tiene que ver relación con las áreas de desarrollo indígena está muy en lo que señala. ¿Qué quiere decir esto? No basta solamente contar con territorio, con tierra, sino que es muy tanto más importante poder contar con los medios para que esos terrenos sean habitables, es decir, tengan buenos accesos, buenos caminos, agua, tanto para consumo como para regar, tener los servicios básicos, productiva, viviendas, y también una política de apoyo productivo, justamente, porque no se saca nada con tener tierra si no se tienen los medios para producir. Ahora, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? Porque hay mucho nerviosismo, se le ha dicho al intendente Buenchumilla que con sus palabras él está hablando de una nueva reforma agraria. ¿De cuántas tierras efectivamente estamos hablando? Mira, señalar lo siguiente también para ponerlo en perspectiva. Hasta la fecha, el Estado de Chile, por distintos medios, ha restituido a las comunidades 465.000 hectáreas. Eso 278.000 que tienen que ver con terrenos fiscales y las restantes 187.000 vía compras. ¿Ya?
Eso es un punto que también es necesario mencionar y donde se ha avanzado bastante. Actualmente estamos trabajando justamente en la definición de la cantidad de hectáreas totales para poder hacer un plan a 4 años para, en forma responsable, decir, cada año vamos a adquirir una cierta cantidad de hectáreas con el correspondiente apoyo productivo, como bien lo señalaba. Pero ahora ustedes mismos, y lo leían en otra de las entrevistas del día, usted decía que estaban negociando con 40 dueños de predios en la Araucanía. Claro, es el proceso que se hace justamente con el presupuesto año a año, y actualmente nos encontramos negociando con esa cantidad de propietarios aproximadamente. Ahora, eso no tiene una relación directa con el número de comunidades, porque dependiendo de la extensión de lo que solicita cada una de la comunidad, se negocia con uno o más oferentes. Pero eso es lo que actualmente nos encontramos en el proceso de este año 2014. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la CONADI hoy para esa compra? El presupuesto 2014 son 40.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Y eso para cuánto alcanza? Aproximadamente 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas, pero son muchísimas más las que están en reclamo. Efectivamente. Y por lo mismo nos encontramos trabajando en un plan para poder hacer efectivas las demandas territoriales de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche. Ahora, estamos hablando de consultas, de que se van a someter a votación varios puntos que ha propuesto hoy día el gobierno, que todavía no sabemos cuántos son porque se tienen que elaborar, entiendo bien, ¿verdad? ¿Cuántas debieran ser las comunidades que voten? Porque lo que siempre se critica es que se dice que las comunidades mapuches no están todas organizadas y que nadie sabe efectivamente con quién negociar. Ustedes, ¿cuántas comunidades tienen inscritas en la CONADI y a quienes reconocen como interlocutores para negociar? Aquí hay que hacer una aclaración. El proceso de consulta no tiene que ver con votación, tiene que ver con un diálogo. Y por eso que es más extenso que una votación. Por eso mismo se habla de varios meses de trabajo, que tiene que ver con comunicarnos con todas las comunidades, todas las organizaciones, y hacer un diálogo efectivo y genuino con las comunidades. El número de reuniones que sean necesarias, eso va a depender de la etapa de planificación. ¿Y quiénes? Es la pregunta básica, porque no se reconocen siempre los mismos interlocutores o las comunidades no siempre están representadas por el mismo número de personas. Hay algunos que se arrojan la participación de unos, la representación de unos o de otros. ¿A cuántos reconocen ustedes como interlocutores? Bueno, la idea es incorporar a todos los actores relevantes. Eso involucra a los dirigentes, a las autoridades ancestrales, involucrar también obviamente a las autoridades locales. Por eso es muy importante el trabajo que vamos a desarrollar con todas las autoridades, tanto desde el Estado, desde el mundo indígena, las comunidades, las asociaciones. Y la idea es que participen todos de este diálogo, para que efectivamente se llegue a un consenso y se pueda elaborar, se pueda construir todos juntos este ministerio de los pueblos indígenas. ¿Usted participó y estuvo en la reunión que tuvo el ministro Peñailillo una semana atrás cuando viajó a la zona de la Araucanía? No participé. Bueno, ahí Ana Yao lo calificó como una reunión improvisada en que no llegaba con ninguna propuesta concreta. ¿Qué podemos decir efectivamente del ministro del Interior, que conoce bien la zona, sobre esta materia? Bueno, yo tengo entendido que el ministro del Interior está bastante interiorizado, tiene bastante información. Entonces no comparto. Ella se quejaba de que no había ninguna propuesta concreta. Es que ahí yo creo que hay que tener cuidado, porque justamente la idea de hacer consulta tiene que ver con respetar el convenio 169. Y no se pueden tomar determinaciones sin hacer la respectiva consulta. Y eso tiene que ver con respeto hacia los pueblos. Lo que muchas veces, bueno, los indígenas exigimos, que se nos respete. Tiene que ver también con respetar nuestras decisiones y participar activamente en la toma de decisiones. Perfecto. Alberto Pizarro, entonces, director de CONADI, ya vamos a ir conociendo sobre qué va a conversar y sobre qué va a dialogar el pueblo mapuche durante los próximos 6 meses. Lo vamos a conocer a través de los medios, de la televisión, a través de todas esas herramientas, ¿no es verdad? Así es. Muchísimas gracias. Y cuando lo puedo invitar de nuevo para que nos siga explicando. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti.